Empieza la cuenta regresiva, dice 3, 2, 1, 0. Abajo, 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 abajo. Bueno, para empezar, ¿qué es el análisis narrativo? El análisis narrativo es el estudio de cómo se estructura una historia. Se nos permite descomponer un relato para observar sus partes, la organización, su forma de contarse, sus personajes, su ambiente y su mensaje. Nos sirve para comprender mejor un texto y para desarrollar habilidades críticas, interpretativas y creativas. No se trata de dar una opinión o un resumen, sino de experimentar cómo está narrado y con qué intención está narrado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una historia te deja sin aliento? ¿Por qué una novela te hace llorar? ¿O por qué un cuento te inspira a cambiar? Bueno, esto no es solo por lo que se cuenta, sino por cómo lo cuentan. Detrás de cada gran historia hay una estructura invisible, una serie de decisiones narrativas que hacen que todo encaje y emocione. En este video vamos a entrar a ese mundo oculto, ese mundo en el que no todos tienen la fortuna de ver. Hablaremos sobre el análisis narrativo. Vamos a desarmar cuentos, películas y novelas para entender sus más grandes secretos. ¿Estás listo para ver esta historia con otros ojos? Comencemos. Hola, bienvenidos y bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a hablar de un tema esencial en la comprensión lectora y el análisis literario. Es el análisis narrativo. Bueno, pues analizar una narración no significa solo contar de qué trata, sino descubrir cómo está construida, cómo se concretan los hechos y qué significado profundo tienen. Vamos a aprender qué es el análisis narrativo, cuáles son sus elementos claves y cómo aplicarlos a historias concretas de una manera más clara y sencilla. En cambio, analizar es entender. Analizar una historia significa descomponerla en partes para comprender cómo está hecha. Es como mirar debajo del capó de un coche para ver cómo funciona. No solo preguntamos qué pasa, sino por qué pasa, cómo se cuenta y qué significa. Cuando analizamos una historia, hacemos preguntas como ¿quién narra la historia? ¿Es un narrador externo u omnisciente? ¿Qué tipo de personaje es Caperucita? ¿Representa la inocencia, la obediencia y la niñez? ¿Dónde y cuándo ocurre la historia? ¿Qué importancia tiene el bosque como lugar simbólico? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Y qué mensaje o enseñanza deja esta historia? Un ejemplo del análisis es: el narrador es externo y omnisciente, lo sabe todo, pero no participa en la historia. Caperucita Roja representa la inocencia infantil y la curiosidad. El bosque simboliza lo desconocido y los peligros del mundo real. La historia advierte sobre los riesgos de desobedecer y confiar en desconocidos. Además, podemos interpretar como una metáfora del paso de la niñez a la madurez. Como primer punto tenemos a los personajes. Los personajes son los seres que realizan las acciones dentro de la historia. A través de ellos se desarrollan los conflictos, se transmiten los mensajes y se genera la conexión emocional con el lector o espectador. Se clasifican en 5 partes y la primera es el protagonista. Y el protagonista es el personaje principal sobre quien gira la historia. Después tenemos al antagonista, que es el opositor del protagonista y genera el conflicto. Después tenemos a los secundarios, y aquí apoyan o complementan la historia. Después tenemos a los planos, que son con pocos rasgos y no cambian, y son los simples. Y también tenemos a los redondos, que son los personajes complejos que van evolucionando. Por ejemplo, al Principito. El cuento del Principito, sabemos que el protagonista es el Principito, y no solo es un niño, sino un símbolo de la inocencia, la sabiduría infantil y la mirada pura sobre el mundo. Después tenemos al aviador. El aviador es el narrador. Aunque es un personaje secundario, es importante porque actúa como un puente entre el lector y el principio.
último tenemos al zorro, la rosa, el rey y el farolero, el bebedor, y todos son personajes secundarios, pero representan ideas, el amor, el ego, la obediencia y la rutina. Cada personaje es una representación simbólica y una parte de la reflexión que nos propone el autor sobre el mundo adulto. Para iniciar, hablaremos sobre cuál es la diferencia entre narrar y analizar una historia. El narrar es contar. Narrar significa relatar una serie de hechos, es decir, qué sucedió, en qué orden sucedió y quiénes participaron. Es una forma literal y directa de transmitir una historia. Cuando narramos, simplemente repetimos lo que pasa. Un ejemplo de la narración es el cuento de Caperucita Roja. Caperucita Roja fue a ver a su abuela, pero en el camino se encontró con un lobo. El lobo se adelantó, se comió a la abuela y luego engañó a Caperucita. Aquí estamos contando la historia tal como ocurre. No opinamos ni profundizamos en el elemento que lo compone. Por otra parte tenemos el espacio. El espacio es el lugar físico, psicológico o simbólico donde ocurren los hechos narrados. Tenemos distintos tipos de espacio. Está el espacio físico, que son los lugares reales o imaginarios, como las ciudades, las casas o los bosques. También tenemos el simbólico, que aquí son los espacios que representan emociones o conceptos. Un bosque puede simbolizar miedo o libertad. Y por otro lado tenemos el social, que este es un contexto cultural o de clase social. Y por último tenemos el psicológico, que es el estado interior de los personajes. Un ejemplo es Alicia en el País de las Maravillas. Aquí el espacio fantástico e irreal es Alicia cuando cae al mundo completamente ilógico y cambiante. Este espacio refleja la confusión, la curiosidad y el paso de la niñez a la adolescencia. No hay reglas fijas, los objetos cambian de tamaño, los animales hablan, el tiempo no tiene sentido. Este espacio no solo entretiene, sino que también representa el mundo interior de Alicia, su imaginación y su deseo de comprender el absurdo mundo de los adultos. Por otro lado tenemos el tiempo. El tiempo en una narración no siempre es lineal. Hay diferentes formas de representar los hechos según el efecto que quiere provocar el autor. Hay distintos tipos de tiempo. Tenemos el cronológico, que son los hechos que ocurren en orden lógico, de inicio a fin. Están los anacrónicos, y en estos hay saltos temporales. Están los flashbacks, que es el narrador recuerda el pasado, o los flash forward, que adelanta hechos del futuro. También está el tiempo de la historia, y aquí el orden real en que suceden los hechos. El tiempo del discurso, y este es el orden en el que el narrador los cuenta. Por ejemplo, la película UP de Pixar. En los primeros minutos vemos una secuencia muy emotiva que resume toda la vida del personaje protagonista. Aunque su vida ocurrió durante muchos años, la película lo resume en pocos minutos. Esa es una forma de manipular el tiempo del discurso. Más adelante, el tiempo vuelve a ser cronológico, acompañado del viaje del personaje principal. Aquí, el tiempo narrativo puede ser una herramienta poderosa para generar emociones, relevar misterios o mostrar cambios en los personajes. También tenemos al narrador, y el narrador es la voz que cuenta la historia. Puede o no formar parte de la historia y según su tipo cambiará el modo en el que el lector interpreta los hechos. Hay distintos tipos. Los principales es en primera persona, que es un personaje cuenta su propia experiencia, es subjetivo y limitado. Está en tercera persona o omnisciente, y aquí se sabe todo sobre los personajes, los pensamientos, sentimientos, pasado y futuro. Y por último tenemos a la tercera persona, que es el observador, y aquí solo narra lo que puede ver o escuchar como una cámara. Por ejemplo, El diario de Ana Frank. Aquí el narrador en primera persona, y es Ana, escribe lo que vive y siente. El tono es íntimo, subjetivo y emocional. Nos permite conocer su mundo interior, sus miedos y sus pensamientos más profundos.
Y como segundo ejemplo está Harry Potter, y aquí el narrador está en tercera persona omnisciente. Aquí sabe lo que piensa y siente Harry, pero también da información sobre otros personajes. Permite una visión más completa de todo lo que ocurre. Elegir un tipo de narrador cambia completamente la forma en que percibimos la historia. Por otra parte tenemos la trama y la estructura. La trama es la forma en que se organiza la historia, el orden de los eventos y cómo se relacionan entre sí. Hay 5 estructuras de momento. La primera es el inicio. De aquí es la presentación de los personajes, lugar y situación inicial. Tenemos el desarrollo o el conflicto, y aquí surge un problema que cambia la situación. Después está el clímax, que es el momento más intenso o decisivo. El desenlace, que es cuando se resuelve el conflicto, y el final, que muestra las consecuencias y el cierre. Por ejemplo, los 3 cerditos. El inicio es que cada cerdito construye su casa distinta, de paja, madera y ladrillo. Después tenemos el conflicto, que es el lobo quiere comérselos y comienza a soplar las casas. El clima es que el lobo llega a la casa de ladrillo, la más fuerte. El desenlace es que el lobo no pudo destruirla, y al final los cerditos aprenden que el esfuerzo da frutos. Y esto quiere decir que una buena estructura mantiene al lector interesado y da sentido a cada parte de la historia. Y por último tenemos el tema. El tema es la ideal principal que se requiere transmitir con la historia y puede ser clara y directa o sugerida. Y aquí son 2 tipos de tema: el explícito, que es el mensaje se dice claramente, y el implícito, que es el lector debe interpretarlo. Por ejemplo, El Principito. El tema, lo esencial, es invisible a los ojos. Y esto es una reflexión sobre el amor, la amistad y la mirada infantil frente al mundo. En el segundo ejemplo tenemos un cuento que es La Lechera. Y aquí una niña imagina lo que hará con la leche que va a vender, hasta que tropieza y pierde todo. El tema es la ambición sin control puede llevar a la ruina. Y este es el tema, es la esencia oculta del cuento. Comprenderlo es entender para qué se cuenta una historia. Hemos llegado al final de esta clase sobre el análisis narrativo, y es momento de hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos aprendido. A lo largo de esta clase descubrimos que una historia no solo es una secuencia de hechos, sino una construcción cuidadosa, elaborada. Detrás de cada cuento, novela, película o serie hay una arquitectura narrativa que le da sentido, profundidad y emoción. El análisis narrativo nos permite descomponer esa estructura como si abriéramos una caja llena de piezas, y así entender cómo y por qué una historia nos atrapa, nos conmueve o nos hace pensar. Vimos que toda narración tiene elementos fundamentales, como los personajes, que son mucho más que nombres, son símbolos, emociones, ideas vivas que evolucionan o representan valores. El espacio, que no solo ubica los hechos, sino que también puede reflejar los estados internos de los personajes o el tono de la historia. El tiempo, que no siempre es lineal y puede ser manipulado para profundizar en el pasado, adelantar el futuro o crear un suspenso. El narrador, cuya voz define dónde vamos a ver los hechos, si confiamos o no en lo que cuenta. La trama y la estructura, que le dan ritmo y forma al relato, guiando nuestras emociones desde el inicio hasta el desenlace. Y por último, el tema. Esta idea central que nos deja pensando, que puede ser una enseñanza, una crítica, una advertencia o una invitación a reflexionar. Analizar una historia no significa perder la magia, al contrario, es como mirar una obra de arte con lupa. Entendemos sus detalles, sus colores escondidos, sus capas de significado. El análisis narrativo nos ayuda a leer mejor, a escribir mejor y sobre todo a pensar mejor. Nos vuelve más críticos, más sensibles y más conscientes del poder que tiene la palabra y los relatos. Ahora que conoces los 6 elementos principales del análisis narrativo, te invito a poner en práctica lo aprendido. Toma una historia que te guste. Puede ser un cuento tradicional, una película animada, una serie, incluso una canción, y trata de identificar sus personajes, su espacio y tiempo,
quién narra la historia, cómo está organizada la trama y qué mensaje te transmite. Este ejercicio no solo te ayudará a profundizar en la historia, sino que también desarrollará tu capacidad de observación, tu pensamiento crítico y tu creatividad. Recuerda que analizar no es destruir una historia, es entender cómo está vivida por dentro. Y comprender cómo se cuenta una historia es tan importante como saber qué se cuenta, porque solo cuando la comprendemos, las estructuras, los símbolos y los sentidos ocultos, podemos realmente disfrutar de la narrativa en toda su riqueza. Gracias por acompañarme en esta clase. Espero que el análisis narrativo se convierta en una herramienta que te acompañe cada vez que leas, veas una película o incluso escribas tus propias historias. Nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto. No. ¿Ustedes creen que esto ya se terminó? Recordemos el pasado. Here we go. It's tricky to rock around, That's right, on time is tricky. It's tricky. It's tricky to rock around, That's right, on time is tricky. Young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. Freaky, freaky, yeah. My freaky. Hey, bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch and he know. How your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. Cause the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't do the LeBron nuts. I'm bringing sexy back. Yeah. The mother boys don't know how to act. Yeah. I'm thinking special, what's behind your back? Yeah. So turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Take him to the bridge. You ready? Yes. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Nah, 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 come on.